moi bons días a todas e a todos. Benvidos a esta nova xornada de simposio, de primeiro simposio Castelo de Vimianzo ao longo dos séculos. Hoxe vai ser a xornada máis longa, como ben sabedes, e imos comezar polo bloque da historia do castelo na Idade Media. Un castelo, obviamente, pois, cando pensamos nel, pensamos nos tempos do medievo, pero, como sabedes, como antes nos estivo contando Xosé María Lema, este castelo de Vimianzo foi bastante reformado e reestructurado ao longo do tempo, e por iso tamén nesta mañán imos centrarnos máis nese período medieval e intentar imaginar como sería o castelo de Vimianzo na Idade Media, porque igual levamos algunha sorpresa, algunha, pois nos iremos contando cos diferentes relatores que nos van a acompañar esta mañán. O primeiro deles, temos aquí sentado, Carlos Galván Malagón, é o autor dunha tese sobre o castelo de Vimianzo, o castelo de Altamira, as torres de Altamira, das que se falaban onte, e a torre de Cira en Silleda. Estes tres castelos pertencían ao moscoso de Altamira, como xa nos contará, e, bueno, tamén lle agradecemos desde aquí ese interese polo noso castelo, polo castelo de Vimianzo, e nada, somos con este arqueólogo, historiador, que nos vai seguramente dar alguna clave, alguna sorpresa sobre o castelo de Vimianzo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, tanto a Manuel Rial como a Adriana, como al señor alcalde de Vimianzo, porque tenía muchísimas ganas y una deuda con este concello y con este castillo, ¿no? Hace un año no pude venir por temas, las oposiciones básicamente, porque coincidieron. Y bueno, cuando uno le queda una espinita y le ofrece una segunda oportunidad, tiene que venir a quitarse. Entonces espero que merezca la pena. Voy a hablar de pie porque normalmente se presentan cosas que se saben. Y yo, después de hacer una tesis, lo que tengo son dudas, cosas que me gustaron, cosas que me llamaron la atención. Entonces vengo a compartirlas. Y cuando hablo suelo caminar, entonces me es mucho más cómodo. Y así, si no es algo que me va al siguiente. Bueno, vamos allá. Bueno, lo primera parte del título es decir que es una conferencia que hacemos a medias. Jorge Rouco Collazo, que es doctorando en la Universidad de Granada con una tesis sobre fortificaciones islámicas, y yo mismo. Es parte de un trabajo que está en prensa, es decir, debería salir en breve, y al igual que mi tesis, que está consultable online, no como las de otros, podrán verlo yo, espero que en breve, en abierto. Es un trabajo compartido, con lo cual va a haber unas cosas en que voy a flojear, intentaré no flojear demasiado, intentaré ser convincente, y lo que les digo, va a haber algunas dudas, y espero que algo de polémica con los siguientes ponentes, pero más que nada dentro del respeto, para que discutamos y ustedes digan, pues no me lo creo, prefiero esta opinión. Yo soy partidario de presentar los datos y que cada cual juzgue y decida. Entonces, la fortaleza medieval de Vimianzo, relaciones de poder y arqueología. ¿Por qué relaciones de poder? Lo vamos a ir viendo. Porque arqueología, bueno, la arqueología entendida desde un sentido global, es arqueología medieval, es decir, va a haber documentos, va a haber cerámicas y va a haber piedras, que es lo que nos gusta a todos. Bueno, para empezar, la cabra tira al monte y siempre que se habla hay que explicar un poco la historiografía en la que se inserta uno, ¿no? Entonces, estudiar fortalezas en Galicia es un tema muy complicado. Tienen ustedes ahí más o menos los puntos que para mí son interesantes, porque tenemos una dicotomía entre los que hacemos historia y entre los que hacemos arqueología, y a veces es una dicotomía irresoluble. En el caso de la historia medieval hay un sesgo eclesiástico, es decir, conservamos muchísima documentación eclesiástica. Si ustedes quieren saber algo del pasado, espero que sea sobre la Iglesia, porque tienen ustedes información de lo que quieran. Del resto de aspectos de la vida es más complicado, pero por ese sesgo, porque son las instituciones que han conservado la documentación. Por otro lado, hablar de historia medieval en Galicia es hablar de Santiago y del Camino de Santiago. ¿Esto es malo? No. Es el tema que más dinero capta, que más investigadores llama y es el que más visibilidad tiene porque además hay una política activa de turismo que se basa en este tema. La Alta Edad Media como cronología predilecta. Esto deriva del sesgo que tenemos y del peso de Santiago, es decir, hay más estudios sobre Gelmírez que sobre Fonseca, por puro interés de los investigadores normalmente, pero también porque hay una documentación altomedieval muy buena respecto al resto de nosotros. La conflictividad social. Destacar los trabajos de Carlos Barros es una obviedad, es un gran investigador y el tema irmandiño es un tema de peso y que va a seguir teniendo mucho peso en la historiografía media.
en el pasado y en el futuro. Luego, el interés en estudios de la nobleza. Hay una escuela de medievalistas que se ha dedicado a estudiar las grandes casas nobiliarias. Los Moscoso estaría pendiente, había una tesis que nunca se llevó a término, pero que estaba en elaboración y muy avanzada, pero te contamos con trabajos de Calado de los Andrades, Sotomayor, etc. O los Condes de Lemos con esos estudios de paleolítico. La historia urbana, pues evidentemente, si estudiamos Santiago, estudiamos la Alta Edad Media, la historia urbana de Santiago y otros núcleos medievales, tal vez Pontevedra, Lugo menos, y Orense pues estaría también en cierres, pero es un tema de interés. Y luego hay, si buscan ustedes sobre Edad Media gallega, encontrarán un montón de documentación. Cartularios de monasterios a patadas, los que quieran. Esos y más, porque es una documentación riquísima para lo que hay en el resto de la península. ¿Qué ocurre? Que muchos investigadores se quedan ahí, y lo que nos falta son los estudios derivados de esa documentación. No solo editarla, sino trabajarla. En el tema de la arqueología, el panorama es un poco peor. No malo, pero un poco depauperado en relación a lo que es la historia medieval gallega. Porque normalmente se excava en contextos de obras, pues rehabilitaciones, apariciones ocasionales de yacimientos pues, en obras públicas, y entonces no hay una agenda, es decir, no hay una agenda desde la academia de vamos a estudiar esto. Hay una especie de acumulación de datos. Pues, con excepciones, por ejemplo, La Rocha pues, ha tenido estudios continuados, el castillo de Lugo en Rianxo, que yo creo que es un castillo muy bien excavado, y podríamos decir alguno más, pero bueno. Luego, el continuismo. Los arqueólogos normalmente son gente que se ha formado en historia antigua, está cambiando, pero es gente que se ha formado en historia antigua y empieza a meterse en la Edad Media, con lo cual empiezan a hacerse estudios muy buenos en una escuela en consolidación que se dedica a la tarda antigüedad, que es un tema en auge también. Pero en la Baja Edad Media, digamos que es un tema un poco abandonado a nivel arqueológico, precisamente porque, bueno, tenemos documentación. Luego, hay una separación estricta, todo el mundo lo sabe, entre lo que excavan las empresas y lo que excava la universidad, o las universidades, porque a veces se olvida que la Universidad de Vigo también es muy potente en arqueología. Adaptación metodológica. Galicia suele recibir innovaciones metodológicas. Yo creo que hay campo para empezar a innovar metodológicamente. Y luego hay estudios focales del territorio y una dispersión de resultados. Esto deriva de lo anterior, es decir, si no tenemos agendas serias y no hay un programa de investigación claro, normalmente vamos a acumular, entonces hay territorios que quedan muy bien estudiados y otros que quedan pues, en la más absoluta oscuridad. Conjuntamente, pues los historiadores ponen fotos de excavaciones y los arqueólogos ponen trocitos de documentos. ¿Esto es malo? Sí, porque lo lógico es integrar toda la información que tienes. Luego, también se señala que hay una carencia de una tradición arqueológica, es decir, aquí no se hace arqueología medieval porque no había una tradición de arqueología medieval. Y esto es una mentira. Es decir, los dos primeros manuales a nivel peninsular de arqueología eclesiástica medieval se hicieron en Galicia. Lo hicieron López Ferrero y Villamil y Castro. Salieron con diferencias de años. Es decir, sí hay una tradición que se abandonó, pero la había. Luego tenemos una carencia de monografías diacrónicas, es decir, muy poquitas veces tenemos un investigador que empiece, tiene un libro o tiene una monografía de la que pueda partir, con honrosas excepciones. El castillo de Mianzo es una de estas. Es decir, cuando yo hice la tesis, me peleé con un montón de castillos en mi bibliografía. Y cuando llegaba a Mianzo tenía un punto de partida sólido, es decir, podía rellenar huecos que habían quedado, buscar documentación que no había. Pero todo el trabajo ya estaba hecho para empezar a buscar más allá. Bueno, les he hablado de ese uso subsidiario de otras fuentes por parte de los historiadores de la arqueología y viceversa, pero esta dicotomía es falsa, porque normalmente cuando le dices a un arqueólogo, oye, ¿por qué no miras documentos? Es que los textos escritos y los documentos son objetos materiales, es decir, solo hay que mirar en casa cuántos papeles tenemos, cuántas fotocopias del DNI hemos entregado, es material, son documentos pero es material, no ocupan espacio, y son objetos que se tratan, se tocan, se transforman y se mueven. Por tanto, no hay realmente una dicotomía. Lo escrito es tan material como una cerámica y debe analizarse de la misma manera. Si hay un cierto problema con la documentación entre lo que la documentación nos dice y lo que en realidad pasaba. Es decir, hay, como decía Huizinga, una confrontación entre la idea que yo tengo cuando escribo y lo que estoy escribiendo y lo que estoy haciendo. Es decir, la sociedad feudal, pues los nobles protegen a los labradores. Te lo pueden decir,
hay muchas pruebas de que no lo hacían, es decir, pero ellos sí querían que eso quedara así. Entonces, tenemos que añadir, y esto simplemente por tener ideas, a la documentación hay varias ideas sobre cómo debe trabajarse. Primero, la escritura es una tecnología de dominación. Bueno, aquí tienen ahí algunos antropólogos, no me voy a detener en los nombres, que hablan de que la escritura da poder. Entonces, Levi Strauss trae un caso muy gracioso de una tribu en Sudamérica, que claro, le daban un documento y el jefe de la tribu no sabía leer, pero el jefe de la tribu cogía el documento y fingía leerlo, porque para eso era jefe. Sí. ¿Cómo no va a saber leer? No hacía falta, solo tenía que fingir hacer el gesto. Y por eso es el jefe. Esto tenemos, cuando vemos la documentación, tenemos que tener en cuenta que quien hace la ley hace la trampa. Y si la ley está escrita, mucha gente dice, no, es que la ley está escrita y se permite usar. Dice, pero también permite lo contrario, es decir, con una ley en la mano yo puedo tumbar un gobierno. Pasa poco, pero se puede. Y a un poderoso. Oye, la ley dice esto, ha sido justo. Por tanto, aunque sea una tecnología de dominación, permite la disidencia. Y hay discursos de oposición. Por ejemplo, en Tavera Fonseca, Carlos Barros lo analiza en ese sentido. Es decir, podemos hablar de la sociedad, de los irmandiños, a través de esos textos. Da igual que el texto sea una pelea entre dos arzobispos por ver quién paga una factura, que es lo que es el Tavera Fonseca. Allí podemos ver datos de esa gente. De, bueno, ellos decían esto, nosotros hacíamos lo otro. Por otro lado, cuando hablamos de documentación conservada, tenemos que tener en cuenta que los documentos, vale, hay elementos de azar, hay guerras, hay incendios, hay humedad y el mayor destructor de la historia, el gusano, es decir, y las polillas y la documentación se destruye. Pero por otro lado, hay una conservación intencional, es decir, yo no guardo todos los papeles oficiales, guardo algunos. Y las instituciones eclesiásticas y los nobles lo hacían. Si un documento no me gusta, rompo el original, hago una copia, a lo mejor retocada, y bueno, a lo mejor no me interesa que se sepa que el arzobispo de Santiago hubo uno que era hijo del anterior, entonces se falseó y se metió otro en medio, para que no fuera una sucesión. Eso ha pasado. Entonces, la documentación que conservamos se conserva y se destruye a veces intencionalmente. Si me paso de tiempo, lo veis, sin problema. Y dirán ustedes, bueno, es hora de que vayamos yendo un poquito hacia Castilla. Vamos. Simplemente este sería el esquema de cómo se analizaría un edificio. Esta sería la parte de Jorge, ¿no? Entonces, actualmente, para analizar un edificio, lo primero tendremos que observarlo. Lo segundo, ver cuerpos de fábrica, es decir, ver volúmenes grandes e ir clasificándolos y ordenándolos. Luego, ver adosamientos en planta, es decir, ver cómo se unen esas partes como conjunto, intentando ver cuáles son más antiguas y cuáles más modernas. Ver los materiales, es decir, los materiales nos van a poder dar una cronología. En la Edad Media no utilizaban hormigón armado, por ejemplo, quiero decir, es una obviedad, pero hay que tenerlo en cuenta y es un criterio. Ver las técnicas constructivas. Los canteros tienen una larga tradición, pero también innovan, es decir, si ustedes ven unas marcas como puntitos en un sillar, muy juntos, es una pieza que ha tenido que ser hecha después de que se inventara la herramienta para hacer eso. Y luego ver las relaciones estratigráficas, es decir, las relaciones entre las diferentes fases que vamos teniendo, que básicamente son unas normas casi matemáticas, ¿no? De que va antes y que va después. Bueno, les tengo esta imagen como resumen de lo anterior. Entonces, de cara a analizar un edificio, de cara a analizar el pasado, lo que tendríamos que hacer es lo que había hecho una historiadora, creo que era alemana, lo que decía, cuando yo quiero saber si en el siglo XVII se fuma, puedo ver la documentación escrita, donde tengo gente que compra tabaco y lo exporta, tengo las listas de los barcos que traen ese tabaco, tengo la lista de quién lo vende, quién lo compra, cuánto cuesta, pero luego tengo pipas. Y en el siglo XVII fumaban como carreteros, se encuentran casi como colillas, encuentras los tubitos rotos de pipa como si fueran colillas. Entonces lo que tengo que hacer es reajustar una realidad que ya en origen era, es decir, esas dos cosas en el pasado estaban unidas, estudiarlas en paralelo y luego sintetizar. Que es lo que deberíamos hacer cuando estudiamos edificios o castillos, en este caso. Yo he hablado de arquitectura de poder, es decir, cuando hablamos de castillos dirán torres, castillos, fortalezas, pazos. Intentemos englobarlo en arquitectura de poder. ¿Por qué arquitectura de poder? Porque son edificios que sirven para ejercer el poder. Y ustedes dirán, bueno, el poder, claro, los poderosos. Porque el poder, entendido como expresión de unas relaciones sociales. Hay que tener en cuenta que yo no soy poderoso porque sea rey, sino que se me reconoce ese poder. Es decir, si mis súbditos no me obedecen, bueno, yo no quiero ser rey, pero bueno, digamos, si mis súbditos no me obedecen, yo no soy rey, lo seré nominalmente, pero no tengo ningún poder.
Poder es algo que se otorga. Es decir, es como cuando votamos. Estamos reconociendo a la persona que elijamos ese poder, pero él no tiene ese poder. Es algo que nosotros le reconocemos y le otorgamos. Entonces, para ejercer ese poder lo que pasa es que la arquitectura tiene que permitir ejercer una serie de funciones cotidianas que tienen cabida en él. Entonces, cuando hablamos de castillos pensamos en guerra, es decir, entonces ya tenemos un elemento, un edificio que tiene que servir como una base para la defensa o para el ataque. Es decir, si alguien intenta amenazar mi poder, me puedo refugiar allí y puedo someter a los demás desde allí, que es básicamente lo que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en un castillo. Pero por otro lado, el castillo es una respuesta lógica a una necesidad, que es gestionar un patrimonio, cobrar unos impuestos, almacenarlos, ejercer la justicia, servir de prisión, es decir, es una mezcla de cuartelillo de la Guardia Civil, agencia tributaria y grandes almacenes, en cierto modo. Y también es una residencia itinerante. En el caso de Vimianzo está muy claro que los nobles no viven solo allí. Tienen varios castillos y se mueven, les gustan. Hay palacios en los que pasan más tiempo, hay edificios en los que pasan menos tiempo. Cortes itinerantes. Esto pasa también con las monarquías. Los reyes católicos se pasaron toda la Edad Media yendo de aquí para allá. Tenemos que pensar en estas grandes cortes, es decir, por eso luego se hace el Escorial, ¿no? Es decir, vamos a quedarnos quietos un momento, ¿no? Ya en tiempos de Felipe II. Pero aparte de eso, hay una serie de funciones simbólicas que permiten naturalizar el poder. Es decir, lo que se pretende es falsear eso que yo les he contado. Yo no tengo poder porque tú me lo reconozcas, yo tengo poder porque tengo este edificio. ¿Y por qué hago esto? Esa es la mentalidad del noble, intentar engañar, intentar convencer, es decir, intentar que esas relaciones de poder, que son sociales, que son un reconocimiento activo de la gente, parezcan naturales, parezca que siempre ha sido así, y es así, y debe ser así. En este sentido, los edificios tienen que legitimar al propietario, tienen que servir para ostentar, ya veremos cómo se plasma esto en Vimianzo, tienen que servir para guardar la memoria, y también para expresar y ocultar esa ideología que va de fondo, ¿no? Y, evidentemente, permitir al noble que vaya más allá, es decir, el edificio tiene que permitir aumentar ese patrimonio, fomentar la expansión y además proteger todo eso. Bueno, entonces, ya para meternos un poco en materia, hablaremos un poquito de los orígenes de la fortaleza. A la izquierda tienen un gráfico, una planta del edificio, identificando las partes. Da un poco igual, quiero decir, como es una conferencia, no vamos a detenernos torre A, torre B, torre C, fase A1, fase A... No merece la pena, simplemente la tienen ahí. Estas imágenes de las excavaciones. A mí me llama mucho la atención, lo más importante es que cuando se hicieron estas excavaciones, que bueno, en su momento se habían planteado en los 80, pero se retrasaron por diversos motivos que ahora no vienen al caso, empezaron a exhumar estructuras, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa gran estructura central que más o menos se conocía, la estructura obsidiada que está pegada a la torre y una serie de muros que van entre esas estructuras y que se adosan a ellas. Pero también aparecieron dos estructuras un poquito exageradas, que serían esta de aquí y esta de aquí, que están por debajo de todas las demás. Es decir, que sean de cuando sean estas estructuras que teníamos en planta, hay algo por debajo. Bueno, entonces, si nos apoyamos en la documentación, tenemos una donación de Alfonso IX a Pedro Mariño, en el que cede todo el realengo, no nos dice qué es, pero entendemos que todo lo que es propiedad, patrimonio del rey, sean derechos, sean fincas, en el valle de Vimianzo, tal y como a mí me pertenece, con la feligresía de San Vicente de Cambel, y San Juan. Bueno, San Juan de Cambel y San Vicente. Luego tenemos, les traigo esa imagen con ese curioso escudo o certificación grafiti que aparece en la fortaleza si pasamos la puerta con la derecha, ¿no? Sí. Sí. Que podría recordar un sello real de la documentación, pero yo lo planteo, no lo sé, es decir, no puedo ser categórico. A mí me lo recuerda, cuando uno ve el sello regio de León y tal, que aparecería, ¿sabes? Como una especie de sello redondo con un cuarteado y aquí vendrían las armas, ¿no? Como una especie de escudo o de sello documental. No lo sé. Lo que sí da la impresión es que si el rey tenía patrimonio, tendría que gestionarlo en algún sitio.
Esto es una hipótesis, no digo que sea así. Yo creo esto. Y los datos, bueno, pues permiten una interpretación tal vez en este sentido. Este edificio, esta especie de casa de administradores tenía que ser muy monumental. No necesariamente, pero no hace falta que lo fuera. Es decir, podría ser una pequeña casa, una casa palaciega, un celeiro, que no pensemos en un celeiro solo como un depósito de grano, pensemos como un depósito de rentas. Y la legislación del siglo XIII dice que están exentos los que entren allí de ser llamados a justicia. Es decir, es un edificio que puede tener muchas funciones. Y entonces, yo lo que me planteo es que esa donación debía incluir algún tipo de edificio, algún sitio donde se gestionara el patrimonio. Porque lo que tenemos después es que encima de esas estructuras que desconocemos que son, yo les planteo tal vez esto, la casa del mayordomo del rey en la zona, algún tipo de edificio dedicado a la gestión patrimonial, algo diferente de una casa labriega. Se complica, es decir, empiezan a aparecer las estructuras mucho más grandes, mucho más monumentales, que nos hablan de que alguien está relanzando. Y probablemente ya fueran los marinos, es decir, han recibido una donación. Por otra documentación sabemos que la zona tenía otras propiedades, lo cual es lógico, es decir, yo no te voy a donar si tú no tienes un interés en la zona, es decir, hay un interés previo. Y entonces se relanza, y entonces tendríamos esa estructura un poco más grande, que sería, yo no lo llamaría torre, bueno, yo lo llamaría, pues, una edificación señorial, pero sin meter el tema de torre, por el área que abarca y el ancho de los muros. Es decir, si yo fuera a hacer una torre, la haría un poquito más ancha de muros. Es ancha, pero en mi opinión no lo suficiente. Que sabemos que estaba conectada con algo que había aquí, por la base de esta torre o una primera edificación. Porque todo parece ir hacia allí, ¿no? Tenemos esta estructura auxiliar, que algunos interpretan como horno, como depósito, no lo sé, no lo sé. Pero parece que va hacia aquí. Bien, los mariños se asientan en esta zona, en el 13, en el 14 a principios les va bastante bien, luego habrá un corte muy brusco, pero si analizamos el territorio vemos que la ubicación de Vimianzo es interesantísima porque está en medio de un valle, es un punto alto, en un valle rodeado de cordales montañosos, con una visibilidad inmediata espléndida, es decir, hay pocos castillos que tengan una visibilidad tan amplia, y tienen marcados, no sé si serán punteados, pero los principales caminos en época medieval, ¿no? Es un poco una reconstrucción un poco genérica, basada en los trabajos de caminería que tenemos, que permite ver que esto podría ser un sitio muy interesante para el control territorial y para la distribución de recursos conectado con las vías costeras. Pegando un salto y pasando del territorio a los materiales que tenemos. Yo les he dicho, 12 podría haber, no lo sabemos. En el 13 seguro que sí. La cerámica que tienen abajo, pues algunos expertos dicen que podría ser una pieza de jarra trilobulada, que podríamos tener una cronología del 13, 12, bueno, que estaría ahí. Aparte, salió este objeto maravilloso, las excavaciones, que es una especie de candelabro, ¿no? Bueno, yo creo que es una palmatoria articulada. No sé si se ve muy bien, tendríamos unos pies con una especie de clavos, que ahí iría la candela, ¿no? La vela, el cirio, que esta pieza gira, probablemente fuera sobre un apoyo, y la giraríamos, ¿no? Y luego tendría unas piezas articuladas, decoradas. Aquí no se ve muy bien, pero esto sería como una tapita, entonces le daríamos con un palo y ahora sería una parabola. Y luego tiene esa pieza, que es escutiforme, con un escudo. Es un bronce sobre dorado, es decir, es una pieza de calidad, bien hecha. El artesano que la hizo perdió la salud, porque en la Edad Media la amalgama se hacía con mercurio, es decir, lo pintabas mercurio, echabas sol y quemabas hasta que se evaporaba el mercurio y te tragabas los vapores, es decir, es una pieza lujosa. Que además, no sé si se va a ver muy bien, si la giramos tendría en relieve este escudo. Tendríamos pues una estrella de 8 puntas en la que ahí inserta un escudo. Bueno, lo he resaltado un poquito. Y si vamos un segundo al anterior. Aquí está. Tendríamos 3 ondas. ¿Se ven, no? A ver. O para que se ven las 3 ondas, no me lo voy a hacer un poco marcarlas yo.
heráldicos in situ que permitan identificar rápidamente a la familia. Este escudo se relaciona con los Mariño de Lobeira y con los mariñas, que usaban ondas. Es decir, si no es Mariño de Lobeira, ustedes dirán, es el escudo de los mariños. Es que me da igual, es que familia. Es decir, es un regalo, es lo que quieran, pero casa. O al menos yo lo interpreto así. Pero claro, los mariños, a todo el que crece, al final le viene una caída. Es decir, cuanto más subas, más bajo puedes caer, ¿no? Y habían subido muy alto. Habían logrado las fortalezas de Penafiel, Olveirón, tenían Vimianzo, tenían Broño, Cánces, Mirón, es decir, tenían un patrimonio muy bueno. Y es en ese maravilloso momento cuando Ruy Soga de Lobeira no puede pagar una deuda al rey y se le condena a muerte y se le decapita. Sus padres y sus hijos tienen que intentar ver cómo salvan los muebles. Entonces, al final, reparten el patrimonio como hacen una cosa que es muy lógica. En la Edad Media la propiedad puede hacerse muchas cosas con ella. Puedo vender derechos a esa propiedad y seguir gestionándola yo. Entonces, lo que dicen es, bueno, vamos a ver quién quiere estas fortalezas. Y empiezan a buscar postores. Pero, al mismo tiempo que tú buscas postores, evidentemente Hacienda, en este caso el rey, dice, espera, quieto que esto es mío y me debes dinero. Vamos a hacer una especie de tenencia cautelar. Entonces, mientras hacen esto, el rey dice, pues que lo tenga el adelantado mayor de Castilla. Pues, el conde de Trastámara, y lo tiene. Pero el arzobispo de Santiago compra los derechos a los Lobeira, al mismo tiempo. Entonces, empiezan a superponerse intereses enfrentados de propiedad. Es un poco confuso porque, claro, encuentras documentación de tengo derecho. Y, hombre, te puedo mentir, pero es que básicamente se podía tener derecho. Pues, 3 personas al mismo tiempo a lo mismo. Entonces, ¿qué hace Fadrique? Dice, bueno, para intentar salvar los muebles, en mi caso, para que no haya una pelea por esto, yo soy el propietario, yo lo tengo cedido por el rey, y voy a coger a los Lobeira que quedan y les cedo la gestión. Es decir, subcontrata, ¿no? Subcontrata es decir, coge a la familia que lo tenía y le dice, bueno, lo vas a gestionar tú. Entonces tienen la tenencia. Son tenentes por el conde, es decir, por Fadrique, y van a gestionar esto. La Iglesia nunca renuncia a los derechos. Veremos por qué eso es interesante. La Iglesia nunca va a decir, esto no es mío. Dice, bueno, yo te he comprado estos derechos y estos derechos los voy a tener siempre. Entonces, digamos que como nobles pierden posición, es decir, es una familia que baja un escalón de golpe, pero se mantienen como una familia al servicio de nobles más poderosos. En este caso, pierden parte del patrimonio, gestionando lo que sería Vimianzo, Broño y Mirón. Mientras que Penafiel y otras fortalezas pasan a ramas colaterales y se mantienen, ¿no? Y es en este momento cuando vamos a hablar de uno de los mayores trepas de principios del siglo XV. No sé, es que era un trepa, es un hombre que escala socialmente muy rápido. Ruy Sánchez de Moscoso. Ruy Sánchez de Moscoso era un escudero pequeñito, es decir, no era un hombre muy importante para lo que luego fue. Sabemos que era un hombre avezado en armas, es decir, era tuerto, porque le habían dado con una flecha en un ojo, lo cual solo te pasa si estás en una batalla y te disparan. Y le habían dado del frente, es decir, no era una herida en la espalda. Este hombre estaba bien emparentado con una familia burguesa compostelana, los de Ocampo. Para que se hagan una idea, la plaza de Cervantes, ¿no? La plaza del Campo, la antigua plaza del Campo. Esto que les traigo no lo pude incluir en la tesis porque no sabía que existía, que es una vergüenza. Pero se conservan los arcos del Palacio de Ocampo dentro del Instituto Rosalía. Se desmontó, ahí pone Museo Arqueológico, se desmontó para la exposición regional de 1900. Y esto era la parte que hacía el paso al Museo Arqueológico de Piezas Medievales, lo cual es maravilloso. Porque se desmontó el palacio, se desmontó en el 19 y nos quedan fuera. Es muy llamativo porque les traigo abajo otra pieza que apareció en Vimianzo, que sería una especie de agarre, yo creo que como de un cajón, puede ser un cajón o una arqueta, decorado con escutiformes. A ver, los escutiformes con formas genéricas, que en este caso sería como ¿no? Es un ajedrezado, ¿no? A veces se producían en serie, es decir, en Francia si aparece un ajedrezado no se mata mucho la cabeza, porque hay muchas familias con esos escudos y un artesano podría hacerlos en serie, simplemente porque te lo pinto del color que me digas. ¿Qué eres? No sé qué. François, te lo pinto. Le cambias los colores y ya está. La forma básica permanece. En Vimianzo salió, y en Vimianzo tenemos el problema de que conservamos ese escudo en piedra. Yo tengo 2 hipótesis. Quédense con la que más les guste porque les aseguro que yo no lo tengo muy claro. Una, alguna rama emparentada con los Traba
que pudiera estar implicada en la tenencia o lo que fuera. Y también algún botín de guerra, algún regalo. Y lo otro es que podría ser un escudo do campo. Es decir, Rui Sánchez de Moscoso todavía no es el gran Rui Sánchez de Moscoso, es un mindundi. Es decir, va a las batallas de otra gente, no va a sus propias batallas. Va a las peleas del arzobispo de Santiago. Todavía no hace sus propias guerras. Es decir, se mueve en un nivel muy bajo. Está administrando fortalezas. Pero claro, el escudo de los Docampo, que viene allá a la derecha, a la izquierda se supone que estaría el de los Moscoso. El de la izquierda no se ve bien, pero en el original, es decir, está replicado y se le añadieron cosas. ¿Cuál es mi hipótesis? Que Rui Sánchez se acercó al de Arjona y dijo: dejo de servir al arzobispo, me voy con alguien mejor. Es un poco la historia de San Cristóbal, ¿no? Que va sirviendo a señores más poderosos hasta que encuentra al Papa, ¿no? Pues, ¿por qué no utilizar el escudo de una familia poderosa y compostelana reconocido como escudo propio durante un tiempo? Hasta que yo tenga un nombre que suene y no digan Rui Sánchez, el primillo pobre de los Docampo, digan Rui Sánchez de Moscoso. Por el momento, el Docampo puede funcionar. El Palacio de Docampo en Santiago tiene algo muy llamativo, que son esas decoraciones que yo no hipotetizo con qué representan. Algunos dicen que una escena de baile, y yo creo que representan una casa señorial, es decir, un familiar original rodeando con sus brazos a un montón de individuos emparentados con él. Y abajo tendríamos una representación de un trompetero llamando a más familiares, y aquí se ve fatal, pero ya se veía mal en el original, con una banda, con un escudo ajedrezado. Yo les traigo material, me crean o no me crean, no pasa nada, hay para todo. Entonces, Rui Sánchez se acerca al de Arjona y le dice: mira, los Lovera, los María, estos no son de fiar, porque en el fondo quieren recuperar lo que era suyo. En cambio, yo aquí no tengo intereses. Yo soy de fiar, soy un caballero de la tierra de Santiago, un escuderillo. ¿Por qué no? También estoy del territorio que total. Nadie me va a apoyar, no conozco a nadie allí. Y el de Arjona dijo: vale. Entonces, Rui Sánchez se apresura, no se ve la flecha, y compra la fortaleza de Mens. Entonces esto cambia. Esto cambia. Si yo ahora administro la fortaleza de Vimianzo y tengo la de Mens, es como meter al zorro en el gallinero, ¿no? Es decir, tengo un montón de villas a mi merced. Que tiene derechos el arzobispo, pero es que estás en medio y tienes un castillo. A ver, que venga. Entonces, Fadrique le había cedido esto, pero Rui Sánchez tenía una cosa y tenía un hijo, y Fadrique una sobrina que casar. Entonces los casan. Bueno, esto supongo que ayer les hablarían, así que no me detengo demasiado. Y entonces el Adote consigue Broño, que le queda al sur, que está muy cerquita del Tambre, cerca de Santiago, y el Palacio de Corcubión, ha casado Torrelás, ha casado Alcolás, etc. Entonces esto ya ha cambiado. Ahora ya tengo un patrimonio que puedo llamar mío, aunque es de Fadrique y tal. Pero mi hijo sí lo va a tener. Y ahora vamos a pegar un salto. Ya tenemos un patrimonio o una zona de interés. Ahora necesitamos recaudar impuestos. Entonces, la documentación, algunos de estos documentos son conocidos, otros son inéditos y los encontré para la tesis y son muy interesantes. El primero de ellos es una recaudación de los impuestos en la zona de Vimianzo y el Valle de Soneira. Hecho en 1458, también para mí es muy interesante porque la que aparece en el documento no es, bueno, que aparece no es Rodrigo, es Juana. Es Juana recaudando los derechos del señor de Vimianzo. Bueno, es un documento maravilloso, por varios motivos. Bueno, sé que se lee muy mal, voy a intentar, bueno, este repartimento de 2.000 maravedíes, la provincia de Vimianzo de pagar. Bueno, repartidos por mandado y consentimiento de los moradores. Les he dicho que el poder hay que reconocerlo. Dadita provincia, 5 feligresías de Soneira. Es interesante esto de Soneira. Que para que fueron chamadas ao campo de Vimianzo. O campo de Vimianzo, yo imagino que sería un campo delante de la fortaleza. Creo que donde está ahora la gasolinera, esa zona llamaban el campo de la fortaleza, o campo de... ¿Campo? Campo de acero. Es un candidato, no lo podemos saber a ciencia cierta. Bueno, lo que tienen que pagar, y un detalle interesantísimo para cualquiera que quiera cobrar impuestos, va incluido el papel y el vino que se hace, es decir, vamos a pagar los impuestos y vamos a tomarnos una copita de vino. Pero bueno, supongo que para bajar el trago, ¿no?
E, bueno, esa señora dona Juana de Castro quise forrar un home de pedos do val, o tome en súa conta. E que o receba en desconto como facía o señor Rodrigo de Moscoso. Es moi interesante isto porque Rodrigo, despois de 1458, Rodrigo muere de lepra en ese año. Pero vemos que su mujer está tranquilamente gestionando el patrimonio. Porque esta casa de Moscoso debía ser, en esta época, una casa bien avenida. Es decir, los hijos no se pelean, los hermanos no se pelean entre ellos, y entonces la madre, como buena madre que es, tiene su parte, reparte y actúa con sus hijos de igual a igual, reconociendo luego a su hijo Bernal como el mayor, es decir, como él. Vale, tú eres el pater familias, pero aquí participamos todos. Entonces en la documentación hay cierta confusión porque ves a uno u a otro indistintamente. Y lo vamos a ver ahora. Esto es de 1460. Entonces empezamos a ver que ya empiezan a Bernal Yáñez cobrar los impuestos de Muxía. Otra vez, Juana de Castro, otra vez maravilloso, quiero decir, el hecho de que una mujer aparezca en la documentación como señora, cobrando impuestos y tal, no es raro, pero bueno, es algo destacable, es decir, no es lo común en la documentación. Bueno, mujer de meu señor Rodrigo de Moscoso, que usaba de Usaxa, que recibí de vos Fernando Arquiso Gómez Pérez de Fisterra, e dos outros, bueno, alcabadas dos portos e lugares de Sé e Fisterra. Ese es del 61. Les llamo la atención sobre este del 67. Este fue editado por Anselmo López Carrera en documentación de los Irmandiños. Os vecinos e moradores da vila de Muxía, das alcabadas que eran debidas a el rei noso señor, que nos las tomou Álvaro Pérez de Moscoso, el hermano de Bernal. Contra nosa vontade é como señor poderoso, e pois que ele é irmão con a Santa Hermandade na cidade de Santiago. Bueno, básicamente, los de Santiago le decían a la hermandad de la Costeza, oye, ¿y los impuestos? Y ellos les dicen, mira, se los reclaméis a Álvaro, nos los ha quitado. Y por fuerza, es decir, no es algo que hayamos querido, nos los ha arrebatado. Esto, bueno, supongo que luego hablará Carlos Barros del tema, los nobles muchos se subieron al carro de las hermandades. Después de los irmandiños, encontramos algunos cobros en la fortaleza. Y es interesante eso que les decía, que la fortaleza de Vimianzo, por su posición, funciona para llevar todos los impuestos y hay que meterlos en una caja fuerte. Y hombre, en la Edad Media una caja fuerte hecha de piedra y con almenas y guardada por soldados merece la pena, ¿no? Es un buen sitio, un sitio presumiblemente seguro. Entonces, ahí, hombre, evidentemente, a ti te traen el dinero, eres el alcaide de la fortaleza y lo primero que pides es un recibo. Es decir, que a mí no me pidan cuentas. Digo, Juan Rodríguez Moura, alcaide da Casa de Vimianzo, que recibí a miña terza parte enteramente que me cobro da ganancia das alcabadas e alfolís do porto de Muxía. Es decir, ese dinero ha venido aquí y me corresponde. Feita en mi mismo, en 1474. Fíjense la fecha, 1474. Se supone que la fortaleza había sido destruida, rehecha. 1474, esto está funcionando a pleno rendimiento. En 1474, 11 días después, Eudo Lopo de Moscoso, este es el que será conde de Altamira. Este documento es muy curioso también. Caballero e vasallo de noso señor el rei e visconde de Finisterra e pertigueiro maior da terra de Santiago. El conde de Altamira, antes de llamarse conde de Altamira, el primer título que intentó y se inventó fue el de vizconde de Fisterra. Es decir, hay 4 o 5 documentos en que utiliza este título y es muy llamativo del interés que tenía. Es decir, él solo empieza a llamarse conde de Altamira después de pegarle una sonanta de palos a las tropas arzobispales delante de Altamira. A partir de ese momento ya te puedes llamar conde de Altamira. Pero él, el primer título que intentó es Fisterra. Es decir, es como si yo meto un gol y me... digo, bueno, ¿en qué campo lo metí? En Riazor. Conde de Riazor. Eso queda bien. Gente del Celta o tal, no vamos a esto. Entonces, ¿qué está demostrando llamándose vizconde de Fisterra? Que la zona que le interesaba y de la que venía su poder era aquí, era en la costa. Era la tierra de Sonira y esas villas costeras. No allí pegado al arzobispo de Santiago, dándote palos. No. Y nos dice que recibí de vos Joan Rodríguez Moura, es decir, Joan Rodríguez Moura recibe el dinero el 7 de julio. Si hubiera estado el conde, aparecería el conde. Bueno, el vizconde en este caso. Luego el rey no le deja serlo y bueno, tiene que legalizar el título un año después. Y se hace conde de Altamira, ¿no? 10, 11 días después, el conde de Altamira ha venido, no sabemos de dónde, ha entrado en la fortaleza y ha pagado.
O sea, le han dado la pasta. Y dice, bueno, ¿dónde está mi dinero? Y entonces, evidentemente, vuelve a dar un recibo. Porque el alcaide no quería arriesgarse a decir, oye, te di la pasta. No me la des. Aquí está el papel. Lo típico de las facturas, ¿no? Cuando hay que hacer la declaración. Dice, meu alcalde Meiriño, es decir, alcalde Meiriño. Bueno, no nos fijamos mucho en los títulos, pero el Meiriño es el que gestiona, también es el, no necesariamente alcalde de una fortaleza, pero es el que gestiona el distrito de esa fortaleza, no la merindad. En Meiriño da miña casa forte, en terra de Vimianzo, todos los moravedís, etc., en as vilas e portos de Muxía, Fisterra, Cee, Corcubión, feita na casa de Vimianzo. Más claro no se puede ser. Bueno, ya nos hemos llevado la pasta. Y yo les he dicho que el deber tiene que ser reconocido. Pero bueno, Ruiz Sánchez, Rodrigo, Bernat, Álvaro, son solo nombres, es decir, son 4 personas. Y cuando hablamos de nobleza pensamos en 4 o 5 personas. Yo iba a traer todos los escuderos y criados que encontré en 100 años. Y he tenido que quitar unos 70, porque no me cabía. Cuando hablamos de la Casa de Moscoso estamos hablando de todos esos nombres de aquí. No voy a hacer el ejercicio, pero seguro que hay apellidos que, si ahora mismo les preguntara sus apellidos, hay apellidos de esta zona. Entonces tenemos Carantonio, Barbeira, etc. Lesca, bueno, no me conozco toda la microtoponimia, hay Camaños de la zona de Noia, es decir, es gente que está al servicio de esta casa, que reciben su dinero y que son los que realmente hacen que la casa funcione. Es decir, cuando nos hablan de la Casa de Moscoso y nos ponen el escudo, no tenemos que pensar en Rui, en Rodrigo, Juan, tenemos que pensar en todos los nombres que hay detrás. Es decir, pajes, escuderos, criados, las criadas que cuidan a los hijos y los amamantan, hay amas de cría. Más adelante incluso algún esclavo, pero bueno, pocos. Luego gente que viene para que le paguen el equipamiento, para ser caballeros, es decir, niños que vienen a educarse contigo y que cuando tú te mueras le vas a pagar las armas para que puedan ganarse la vida al servicio de otros nobles, ¿no? Por ejemplo, tenemos también criados y familiares. El apellido de Ocampo, bueno, como pasa en Juego de Tronos, no hay apellidos que son para los hijos naturales. Familia de Ocampo casi se ha agotado, y entonces nos quedan algunos de Ocampo dentro de la Casa de Moscoso, que son familia de Ocampo, pero venidos a menos, y luego hijos naturales que tienen ese apellido también. Si tenemos ese patrimonio que gestionar, ya tenemos ese dinero, ya tenemos esa base social, esos criados, esas armas, ese territorio, lo lógico es que se note en el edificio. Es decir, esto se ha estudiado en algunos castillos ingleses que se decían, bueno, son muy grandes y tal. Dice, claro, pero es que es para contener una casa señorial, que es itinerante, es decir, tiene que tener esa capacidad. No vas a poner, que a veces se hace, a todos tus criados viviendo fuera de la fortaleza en las casas de la gente de Vimianzo, porque eso aumenta la presión sobre la gente y el descontento. Entonces, la fortaleza sufre algunas reformas notables, ¿no? La torre F ya está, bueno, la gran torre con el arco y el pozo ya estaría hecha, y en estos momentos lo que hacemos, lo que se hace es, se cambia el eje de la fortaleza, yo creo que se amortiza, es decir, se cubren las estructuras interiores y la fortaleza se reordena. Primero se hace esta torre, luego se hacen estas y se modifican los lienzos entre ellos. Es decir, la fortaleza pasa de estar hacia esta zona con otra orientación, bueno, casi norteada, ¿no? Esta imagen está al norte. La fortaleza que pasa así, se gira un poco, reaprovecha curiosamente esta torre que queda siendo la más grande y en una posición ligeramente excéntrica, lo que nos demuestra que es de otro momento, que se reaprovechó. Aparte, si se miran los adosamientos, pese a las rehabilitaciones y tal, se ve, ¿no?, que las uniones no son de época, es decir, bueno, de época, no son del mismo momento, se hacen en épocas diferentes. Y bueno, no les voy a cansar con las frases constructivas. Yo creo que, bueno, va a salir publicado, si les interesa va a salir publicado y espero que en abierto. Y si no, lo envío, me dan el correo y lo envío cuando salga, tampoco tengo mucho problema. En época moderna se enmascara todo esto, se va a enmascarar todo esto, pero porque la fortaleza va a perder las funciones que tenía en la Edad Media. Pero bueno, quédense con esa idea de que en el 15 los moscosos tienen el suficiente poder para ampliar esta fortaleza. Y además no solo suficiente poder, sino que necesitan ampliarla para tener más poder. Les hablé de la función de la ostentación social, es decir, de demostrar que yo soy poderoso porque tengo fortaleza y tengo la fortaleza porque soy poderoso, ¿no?
Intentar que las relaciones parezcan connaturales. Les traigo una imagen de las ricas horas del duque de Berry, ese maravilloso manuscrito francés, ¿no? Donde vemos como, un poco, háganse esta idea, pongan Vimianzo dentro de lo que cabe en esa imagen, ¿no? De los campesinos labrando, los labradores trabajando la tierra, en el entorno de la fortaleza, y la fortaleza como una torre casi de marfil, ¿no? Presidiendo todo. Y digo presidiendo todo porque esto es un paisaje falso, es decir, esto no es así porque la Edad Media sea así, sino que ellos lo hicieron así. Es decir, ellos querían que se viera eso así. Es decir, cuando uno ve esta torre, va a ver esa ventana con arco conopial y tal. Porque yo soy poderoso, me puedo permitir tener una ventana que no solo sirva para que entre la luz, sino que sea bonita, es decir, me puedo gastar la pasta en hacerla muy bonito. Ese arco rebajado con una moldura, 15-16 probablemente. Además de hacer ostentación, tengo que hacer ostentación de por qué tengo la fortaleza. Vale, yo soy moscoso. Y alguien podría decir, sí, pero esto es la dote de Juana de Castro. Y dice, sí, pero estamos enlazados. Ahí tienes los escudos, ¿no? Moscoso a la izquierda o Castro a la derecha. Bueno, se ve, ¿no? Bueno, la foto es un poco así borrosa, pero bueno. Y dirán ustedes, bueno, pero esto pasa en Vimianzo. Bueno, en Castro Calderas hay un escudo similar, que es lógico, ¿no? Cuando tú eres noble y el patrimonio te viene por parte de la mujer, no vas a poner el escudo de tu mujer. ¿Qué van a decir de ti los otros caballeros, no? Entonces pones los dos juntos. Y haces que esto parezca natural, es decir, están en igualdad, están en igualdad de condiciones. Tenemos que pensar eso, que no solo es ver desde la fortaleza, es que te vean y te van a ver. Y van a ver que tienes todo esto. ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a tener que seguir así. Bueno, no sé si se ve bien, estos son materiales de la excavación, ¿no? Digo, bueno, es una residencia señorial. Digo, pero entonces va a haber materiales, es decir, la arqueología material y el material ecológico que vamos a tener también va a ser el típico que aparecería en cualquier excavación de la época, es decir, cerámica común que tenemos abajo a la derecha, esta es de aquí, de las excavaciones de los años 90, ¿no? Con emulaciones, una cerámica vasta de mesa, de cocina, pero también tenemos huesos de animales. Estamos hablando de que aquí también hay clases, es decir, hay colmillos de jabalí, de aves, no me atrevo a decir si es una gallina, una oca, un cisne, que también se comía, pero bueno, huesos de aves, de grandes mamíferos, vaca, dientes de ubicaprios, etc. Y también han aparecido, son materiales que tenéis fotografías fuera, son Isabela Polícrono, es decir, cerámica de lujo sevillana. Esto no lo tiene cualquiera. Yo voy a comer como un señor. De hecho, la expresión es voy a comer como un señor, ¿no? En una cerámica de lujo. Lo cual es otro elemento más de ostentación social. Quería, para ir, bueno, estamos ya bastante avanzados, quería hablar de la función bélica. Pero cuando hablo de guerra, en la Edad Media yo no me siento cómodo. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que les hayan atacado con un arma blanca. Espero que a ninguno. Y no sé si han visto, ustedes, no es agradable, ¿verdad? No lo es. Yo cuando estaba con la tesis, y fue un tema que me planteé, yo estaba estudiando mucho de historia militar, leyendo bastante y tal. Y un día estaba en la calle fumando. Pero bueno, fumando, iba a pedir fuego. Pasó, bueno, ahora aparecen mucho las noticias, vivo en Barcelona, y ahora es bastante común, pero en aquella época no lo era. Pasó un hombre corriendo ensangrentado, que era que le iba a pedir fuego. Y yo me quedé así, y inmediatamente pasó un hombre detrás con una katana corriendo para pegarle un espadazo. No lo alcanzó. Pero yo me replanteé bastante el tema de la guerra en la Edad Media en aquel momento. Digo, porque tenemos cosas como esa recreación. Repito, el tema de la guerra. Quiero decir, yo no soy contrario a que se hagan recreaciones históricas. Yo lo que quiero es que no se olvide que la guerra es muerte, es destrucción, no es algo bonito. Y esto en la Edad Media lo tenía muy claro, ¿no? Entonces nosotros a día de hoy tenemos, pues eso, recreaciones históricas, y en la Edad Media lo que teníamos es esto. Esto es una imagen de un cofre flamenco que muestra una batalla del siglo XIV. Pero muestra la parte final de la batalla, la que no sale en las películas, ¿no? Dice, con
hombres destripados, está todo rayado. No es que esté rayado de luz, es que tenía que representar las heridas de arma. Arriba tienen un cráneo recuperado en las fosas de Visby, en Suecia. El cráneo perforado por virotes de ballesta. Luego lo que tienen a la derecha, que ya sería más nuestra época, es una reconstrucción, una infografía en el que a partir de las heridas de arma blanca se reconstruye, ¿no?, cómo habría sido el aspecto de un individuo que hubiera luchado en la batalla de Teutón en 1460, que sería la época de los irmandiños. Es decir, cuando nos hablan del levantamiento en Mandiño y de las batallas, no hay que pensar en algo glorioso, es decir, la guerra no lo es. Es decir, tiene unos objetivos y la Edad Media tiene muy claro que si la guerra vas a perder más de lo que vas a ganar, no la haces. Y para eso sirven los castillos, es decir, ustedes van a arriesgar su salud para lanzarse de frente contra un muro en el que además hay una saetera preparada para dispararles con pólvora. Solo si tienen un buen motivo. Y aún así, con calma. Por eso les digo que el tema de la guerra es un tema que yo me replanteo mucho, no porque no haya, no porque no pueda, pero es algo que se hace con calma y según unas reglas y unas normas. Y se intenta evitar todo lo posible. Sabemos que Vimianzo funciona en combate, es decir, no es como esos grandes acorazados de la Segunda Guerra Mundial que no valían para nada, ¿no?, que al final venían a ver y los hundían. Vimianzo sí funciona. Muchos castillos medievales se hicieron y no llegaron nunca a funcionar en guerra. En el caso de Vimianzo, al menos tenemos dos contextos bélicos. En el caso de la guerra irmandiña, que yo creo que habría que replantearse si se tomó o no la fortaleza, simplemente planteo la hipótesis. Es decir, no les estoy diciendo que los irmandiños no tomaron la fortaleza. Les estoy diciendo que hay documentación que permite pensar líneas cronológicas alternativas. En el Tavera Fonseca se nos dice, un testigo dice, que oyó decir que de la misma manera derrocaron la fortaleza de Altamira, Mens y Vimianzo. Y van a encontrar, las he revisado, un montón de referencias a que se tomó Vimianzo. Pero no hay relatos del asedio ni del asedio. En cambio, Lope García de Salazar, que es un hidalgo vasco al que encerraron durante 30 años, tuvo encerrado en una torre y como tenía que pasar el tiempo se dedicó a escribir una crónica del mundo. Entonces, a finales del siglo XV, hace esto. Y da datos de los irmandiños, que son maravillosos, porque yo les concedo bastante credibilidad, porque comete los errores que cometería cualquiera cuando habla de algo que le queda lejos. Es decir, los topónimos suelen estar errados, las madres se convierten en hijas, hermanas, es decir, le suena, tiene datos, pero bueno, hay pequeños fallos. Repito, que yo le doy bastante credibilidad porque es del 15. El Tavera Fonseca es del 16. Solo veremos que en el Tavera Fonseca hay testigos que dicen tener más de 100 años. No muchos, pero hay algunos. Es decir, el relato es un relato cronológicamente muy tardío. Y el de Lope García de Salazar es más cercano, pero es muy alejado geográficamente. Entonces hay imprecisiones. Cómprenlo o no lo compren, pero valórenlo. ¿Qué nos dice Lope García de Salazar? Derribaron la fortaleza y casa de la Rocha del arzobispo de Santiago, que la tenía el fijo de Rodrigo de Moscoso. Yo soy el único que da credibilidad a esta referencia, pero es que yo he encontrado que hay un acuerdo en el que a los moscosos les iban a dar la Rocha de Santiago. Y Lope García de Salazar dijo que la tenía, que la fortaleza era el arzobispo y que la tenía. Tengo otra documentación que demuestra eso. Bueno, entonces, ya algo sabe. No la pudiendo tomar, es decir, los irmandiños están tan cabreros con los moscosos, tengamos en cuenta que Rodrigo Moscoso ya estaba muerto, es decir, nos está hablando un moscoso, pero no se llama Rodrigo, el tío tenía el nombre de Rodrigo en la cabeza. Derribaronle la fortaleza de casa de Altamira, que era suya. Cercaron a la madre de este Rodrigo. Si en vez de poner Rodrigo, pensamos que es Juana de Castro, que todavía está viva, y que está en Vimianzo, como hemos visto en la documentación, es decir, no es raro encontrar a Juana de Castro en Vimianzo. Miren ustedes, pero es que pone la madre de Rodrigo, y digo, sí, pero es que se puede haber equivocado de nombre. Y dice, en el castillo de Almanso, vale, ustedes dirán, ahí no pone Vimianzo. No, de hecho no lo pone, pero pone Almanso. Error de copista, error de escritura. O que le dijeran Almanzo y, pues, vete tú a saber, esos gallegos ponen nombres raros. Pues Almanzo, digo, pone nombres de ese estilo, es decir, cambia mucho los topónimos de Galicia, pero es lógico, es vasco, no tenía la Wikipedia o el Google para mirar los nombres. Y dice, no la pudiendo tomar, derribaron en la casa de Altamira. Es decir, que Lope García de Salazar lo que dice es que se tomaron un montón de fortalezas,
pero que Vimianzo no la tomaron. Entonces, a mí lo que me viene a la cabeza es que los irmandiños llegaran y la guarnición abandonara la fortaleza. Que se hiciera un asalto. Bastaba con tirar una piedra al castillo para que se diera por asaltado. Con una piedra se considera asalto o asedio. A partir de ese momento podemos hablar de una rendición o de un abandono. Por un motivo, tener una guarnición permanentemente en una fortaleza es una cosa muy cara. Y cuando se toman fortalezas es porque la guarnición no era suficiente, no estaba motivada o no quería morir. Porque les he dicho, ustedes han visto sus cráneos. ¿Quién se va a arriesgar? Es decir, hay que estar muy motivado para arriesgarse a eso. Bueno, yo solo les digo que hay una línea alternativa. No digo que sea cierta, digo que hay líneas alternativas. Que es una fuente muy problemática, pero bueno, ahí está. Lo que sí tenemos a ciencia cierta es el asalto de 1471. Les traigo documentación editada, que es conocida, es sobreconocida, pero algunos son testimonios que no se usan mucho. El del testamento de Sancho de Ulloa es muy bueno, porque nos cuentan que en el asedio de Vimianzo los nobles se juntaron para recuperar la fortaleza que había tomado el arzobispo. Lo cual tiene sentido si el arzobispo lo que hizo, que había estado preso aquí, vino, vio la fortaleza medio vacía, se metió dentro, dejó una guarnición. Por cierto, dato curioso, metió un soga de Lobeira para guardarla, eso sí que era un hombre motivado. Lo digo porque es interesante, porque si la asediaron y le tuvieron que tomar la fortaleza. Y eso quiere decir que el soga de Lobeira fue de fiar porque le habían puesto delante unos cosas, es decir, le ponen a otra gente a lo mejor se... Pero Sancho de Ulloa, que era hermanastro del conde de Altamira, acudió a la batalla. Y cuando se murió, muchos años después, en su testamento recordó algunas de las barbaridades que hizo cuando vino la asedio. Una de ellas fue ahorcar a dos hombres. Es decir, pensemos en un noble que viene con su hueste, que viene al asedio, no tiene dónde pasar la noche, se mete en una casa, que esto es lo que, como se movían los ejércitos en la Edad Media, muchas veces pasa, se mete en una casa, no puedes entrar, pues mira, ahora qué punto, tengo las espadas, bueno, esto puede pasar. Y el testamento nos demuestra que así es, ¿no? Dice, ¿qué ocurre? Que cuando se mueren, como la Iglesia había hecho bien su trabajo, a muchos les da miedo ir al infierno y que les quemen pues, los pececillos en las calderas y tal. Entonces hacen testamento y hacen mucha memoria y examen de conciencia de todas las barbaridades. Entonces, que me manden perdón a los hijos de otros dos hombres que yo mandé a forcar en Vimianzo contra razón y justicia. Es decir, que los ahorqué y no es que yo no pueda ahorcar a nadie, soy noble. No, pero es que no debería ahorcarlo, sí lo sabía. El siguiente fragmento de su testamento también es muy interesante. Que den a otro, a quien unos míos tomaron ciertas tazas y hubo ciertos pesos que pesaron un marco, este le den. Y le pidan perdón por lo demás que él perdió, de que yo fui a causa, el cual fue cerca de Vimianzo, donde posamos el día que llegamos a la casa. Es decir, traduciendo, cuando nos dice tazas, sí son tazas físicas, es decir, pero son tazas de metales preciosos. Y dirán ustedes, pero un labriego no tiene una taza, ¿no? Es una forma, es como el banco. Es decir, como nuestras madres o nuestras abuelas, que tenían las joyas de oro, bien, las buenas las tenían bien guardadas. Porque cuando vienen mal dadas, es lo que puedes vender, ¿no? Lo puedes utilizar. Y en la Edad Media las monedas son de oro, es decir, si tú tienes una taza de oro o de plata, tienes todos tus ahorros ahí metidos, es decir, el ganado y eso. Entonces, es más común de lo que parece, es decir, no hay que ser un potentado para tener un objeto pequeñito de plata. Entonces, ¿qué pasó? Que como estos escuderos del noble de turno iban camino del asedio de Vimianzo, pararon en una casa, y bueno, no sabemos si el ahorcamiento fue allí también, pero bueno, entonces estaban allí, se comieron las vacas, es decir, arruinaron al pobre hombre aquel, y a mayores lo que te está contando es que cogieron sus ahorros y se los repartieron, es decir, cogieron la taza, la rompieron y se dieron cada uno un cachito. Y como el noble de turno estaba bajo avizor y era el noble de turno, le dieron un marco, que es bastante, ¿no? Es decir, bueno, nos lo repartimos, pero para ti más, ¿no? Y el hombre se acuerda de esto. El asalto, pues el relato de Aponte no es que sea, es decir, no es aquello de convento de Levante y tal, ¿no? Es un relato correcto, es un cronista, es un noble, y nos dice que, bueno, que había mucha ballestería alrededor, y así pasaron la barreira, arrimando al muro bancos, y con caballos de ferro puestos en astas longas tiraban por las almenas. Esto es interesante, ¿no? Que tiras de las almenas. Bueno, mucha gente que dice que eran prismáticas para caer y matar a la gente, las almenas. Bueno,
Cuando te dicen las fuentes que los defensores tiran las almenas, es un acto de desesperación, porque la almena, es decir, el merlón, mejor dicho, la parte que sobresale, es lo que te protege. Si no tienes eso, estás vendido. Por eso tiran las almenas, se aproximan, es decir, nos sale un asalto muy precipitado, en muy poquitos en la Edad Media, en Galicia, de que se lancen en tromba y tomen la fortaleza, hasta que un escudero, evidentemente buscando la gloria, dice, con un machado en las manos se llegó a las puertas de la fortaleza y las cortó, es decir, un rollo casi de película, ¿no? Y entonces, a la hora de vísperas, entraron en la casa por fuerza, es decir, llegaron y por la tarde habían entrado. Es un asalto al bestia. Hay poquitos, pero los hay. Entonces, finalmente hemos pasado a la Edad Media, ya estoy acabando, no sé cómo me pasó mucho. Estamos allá, ¿no? Vale. Acabo rápido, que tampoco quiero ser muy pesado. Entonces, ya llegamos al siglo XVI, es decir, ya han pasado los reyes católicos, ahora se acabó el rollito este de la guerra, de las guerras feudales. Ahora tenemos tribunales. No es que antes no los hubiera, pero es que no funcionaban bien. Entonces, ahora las cosas se tratan con el rey. Y los moscosos, la línea original se ha extinguido, ahora son ramas colaterales, son los Osorio de Moscoso, etc. Mantienen nombres como Lope o Rodrigo, pero bueno, por hacer memoria del linaje. Ahora tienen que tratar al rey. Entonces, bueno, pues ahora vas a las guerras del rey. Y las guerras del rey son, pues, para tomar las fortalezas del norte de África, ¿no? Bujía, todas estas, las campanas del cardenal Cisneros, etc., ¿no? Entonces, uno de el segundo o el tercer conde de Moscoso muere en una de estas batallas, aunque si leemos la carta que le envía, básicamente es que uno de sus escuderos se le dispara la ballesta, ¿no? Al desembarcar se le infecta la herida y muere, ¿no? Es decir, no es una muerte honrosa, quiero decir, la guerra es sucia y estas cosas pasan. Se pichó con una flecha, se murió por su amigo. Y entonces dice, yo, don Carlos, por la gracia del rey, de Dios, rey de romanos, emperador, siempre gusto, etc. Bueno, ya sabemos cómo era Carlos V en estas cosas. El por hacer bien a merced a los don Lope, con Altamira, buenos muchos y servicios de Rodrigo de Moscoso, con Altamira, vuestro padre ya difunto. Dice, desde el día de la fecha de esta nuestra carta en adelante, seades nuestro juez del Valle de Soneira, que es en nuestro reino de Galicia. Mandamos al Consejo, Justicia, regidores, oficiales, bueno, del dicho Valle de Soneira, que te lo reconozcan, que te reconozcan el oficio, es decir, que te reconozcan el poder que te estoy otorgando. Es decir, no es que te otorgue el poder, es que te otorgue el poder y que te lo reconozcan. Y dice, y gozaron, y reconozcan, y tengan por nuestro juez el dicho Valle de Soneira, y use con vos y con los dichos vuestros lugartenientes en el dicho juzgado y en todos los casos y cosas, es decir, que juzgues todo allí. Aquí volvemos a tener lo que sería, se ve bastante bien, creo, la visibilidad está en gris, ¿no? Esta zona del Valle de Vimianzo, la fortaleza en medio. Lo que tienen resaltado es lo que los moscosos tenían en el siglo XVIII, es decir, lo que habían conseguido mantener hasta el siglo XVIII. Es decir, habían conseguido mantener la sonera y algo más, porque el rey les había reconocido su oficio. Y a partir de ese momento ya los condes apenas vienen por aquí, si bien mandan administradores, ya no les hace falta, ya lo mantendrán, ¿no?, en el futuro. Y así decae la fortaleza, ya como, es decir, se convierte en una casa administrada. Quería hacer una última entrada, bueno, hablé del ejercicio de justicia, hemos visto que se le reconoce el juzgado, es decir, la fortaleza se convierte, ha cambiado el sistema judicial, pero a los moscosos se les reconoce en Vimianzo el juzgado, con lo cual tiene la máxima autoridad, pero a mayores había presos, ¿no? Entonces, los más conocidos son Fonseca, ¿no? Que bueno, el Tablero Fonseca nos dice que lo secuestraron
en Noia y que lo llevaron a Vimianzo. Bueno, el relato es Altamira, Vimianzo, a veces acaba en Navia también, depende. Los testigos no se ponen de acuerdo. Vimianzo suele salir en las declaraciones. Y que lo metieron en una chimenea de la fortaleza donde recibía mucho detrimento de su vista y salud, es decir, lo echaron en una oscura mazmorra, básicamente, ¿no? Y que lo llevaron a dicha fortaleza en una jaula de fierro, que es una referencia muy conocida. Les traigo la última referencia con la que voy a acabar. Acabamos de hablar de que se le reconoció al juzgado. Pero bueno, la corrupción existe, es decir, existen las administraciones, etc. Y en la Edad Media la corrupción era algo a la orden del día también. Entonces, un antiguo administrador de los estados señoriales había acabado preso en una de las fortalezas. Y en una de las que estuvo fue en Vimianzo. Y entonces cuenta que él le han dicho, te han encarcelado porque has sido mal administrador, es decir, no has sido de fiar, te has dado dinero, has intentado vender cosas que no eran tuyas. Y el hombre se defiende, es decir, dice, yo no he hecho nada de eso. Y lo explica, dice. Y dice, bueno, si yo soy tan malo como dice, ¿no? En otras cosas, si tan malo quisiera ser, bien podría hacer relación al señor gobernador y alcaldes mayores del juzgado de Soneira, es decir, a los que ejercen eso por el rey, no solo a los condales, que siguiendo la jurisdicción real, la hacen del señor conde. Es decir, no es que el rey te haya reconocido, es que has engañado al rey. Y esa jurisdicción era del rey, tú te la has apropiado. Porque como tenías la fortaleza y tal, pensaron que era así. Pero eso no es así. Y dice, ¿qué hacen juzgar en Vimianzo donde dicen, nunca se juzgó jamás? Nunca. Nunca allí se hizo audiencia. Y estando preso en Vimianzo, esto lo oí así como lo digo, a otros criados del señor conde. Es decir, no es que esto sea así, es que además vosotros mismos lo decís y lo reconocéis. Que aquí nunca se había juzgado y ahora tenéis y lo podéis hacer. Y digo lo que digo, la verdad, bueno, esto es muy típico, ¿no? Porque hay un ejemplo en Galicia, este administrador era de origen asturiano, se llamaba Gutiérrez, dice. Entonces dice, y no solo es así, dice, que me habéis encerrado creyendo que yo esto lo iba a decir, pero no es así. Porque hay un ejemplo en Galicia que dice, el can con rabia en Sodón otra. Mándame su señoría aprender a meter en una fortaleza donde nunca está, ¿no? Es decir, al final la fortaleza sirvió para encarcelar al propio administrador señorial para evitar que le arrebataran el poder que acaba de lograr. Y con esto